Francia, año 2022. Los partidos tradicionales se han hundido en las encuestas y el carismático líder de una formación islamista derrota con el apoyo de los socialistas y conservadores a la candidata del Frente Nacional en la segunda vuelta. La Sorbona es ahora una universidad islámica en la que los profesores conversos gozan de excelentes salarios y tienen derecho a la poligamia. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Así comienza Su misión, la novela de ficción del filósofo y escritor Houellebecq, que vaticina un escenario apocalíptico en el que las principales capitales europeas vivirán bajo la ley de la Sharia. ¿Es verosímil este escenario o hablamos tan solo de ficción? Buenas noches y bienvenidos a este especial informativo en el que durante la próxima hora y media nos preguntaremos si en Occidente estamos condenados a ver a mujeres europeas, occidentales, sometidas a los dictados del fundamentalismo islamista. Suecia, Holanda, Alemania, Noruega, Francia o Bélgica son la prueba del fracaso del multiculturalismo. Es un hecho probado que la integración de los musulmanes en nuestras sociedades es una utopía. No acatan nuestras leyes, no respetan nuestras normas de convivencia, tampoco nuestra cultura o nuestras tradiciones. ¿Existen musulmanes moderados frente a la radicalidad del yihadismo? ¿Habrá guerras de religión en Europa muy pronto, como nos advierten desde Turquía? ¿Por qué los gobiernos europeos miran para otro lado ante la amenaza creciente de la invasión islamista? Somos muchos en Europa los que no nos resignamos a la invasión cultural y a la imposición del islamismo radical. Vamos a plantarles cara con nuestros votos, con nuestros medios y con nuestras ideas. Empezamos. ¿Es posible la integración de la comunidad musulmana en Europa? Es lo que nos vamos a plantear, como decimos, durante la próxima hora y media y lo vamos a hacer con nuestros invitados. Empezamos presentándoles, nos acompaña ya en plató Kiko Méndez Monasterio, director de La Gaceta. Kiko, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Alonso de Mendoza, también periodista, corresponsal durante mucho tiempo en Bruselas. Muy buenas noches también. Buenas noches. Seguimos por Carlos Esteban, periodista, analista internacional. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Trejo, también experto, analista en política y en política internacional. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Pedro Fernández Barbadillo, periodista y doctor en Derecho. Buenas noches. Pues empezamos ya, si os parece. Me gustaría, antes de nada, que vierais un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. Empezamos viéndolo y ahora lo comentamos. They always can come with the same accusations. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker supports death penalty for this crime, or believes in these things. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah, Allahu Akbar, are you all radical extremists? Subhanallah. Pues esto es lo que decían en Oslo, una serie de musulmanes que se definían a sí mismos como moderados. ¿Es posible la integración de la comunidad musulmana en suelo europeo, Kiko? Pues parece evidente cada vez menos, ¿no? Hombre, también hay que quizá detallar, y lo iremos haciendo a lo mejor a lo largo de este programa, qué es la comunidad musulmana, si existe una única comunidad musulmana en Europa o si está también, como en el resto de los países musulmanes, dividida en distintas facciones, no solamente en cuanto a la interpretación del Corán, sino en cuanto a las propias familias y a la influencia que tienen que reciben, mejor dicho, la influencia que reciben de unos u otros líderes islámicos. Estoy pensando, por ejemplo, que en Europa
quien más mezquitas abre, quien más mezquitas financia, quien más mezquitas controla, pues son los países del Golfo, especialmente Arabia Saudí. Y si nos fijamos en el modelo de sociedad de Arabia Saudí, creo que cualquiera entiende que no es compatible con la europea. Pero esa creencia que existe, o que por lo menos se nos repite constantemente, ¿existen los musulmanes moderados y los musulmanes radicales? Porque este vídeo, en ese vídeo, desde luego, la totalidad de ellos se definía como musulmanes moderados y a la vez estaban a favor, pues, por ejemplo, de lapidar a las mujeres. La verdad es que lo que existe son los malos musulmanes como existen los malos cristianos. Quiere decir que, no sé, es decir, que en el cristianismo hay un montón de normas que muchísimos cristianos, quizá una mayoría, no cumplen o no cumplirían. Por ejemplo, en el caso del martirio, pues muy pocos estarían dispuestos quizá a dar su vida por la fe. O sea, lo que quiero decir es que no solo es que en general pues la gente normal no está por la labor de poner bombas, ni de matar, ni de tal, pero el Corán es muy claro en cosas como qué es lo que hay que hacer con un apóstata o cómo hay que reaccionar en Dar al-Harb, en el territorio de la guerra, que es como se considera a todos los países que todavía no están sometidos al Islam. Como decía antes Kiko, también hay sensibilidades diferentes en el Islam, pero en general lo que llamamos Islam moderado es, bueno, gente corriente que no se toma muy a pecho su religión, pero que en cualquier momento, como hemos visto en muchos casos de terroristas, puede activarse. Me gustaría saber qué dice el Corán, por ejemplo, de los infieles. ¿Quiénes son los infieles y qué hay que hacer con ellos? Cualquiera de los invitados. Bueno, yo creo que distingue entre las religiones seguidores del libro, es decir, entre judíos y cristianos y directamente ateos. Los cristianos, de alguna manera, todavía tenemos cierto mínimo derecho. Podríamos llegar a ser ciudadanos de tercera en un país moderadamente islámico. Se le cobraría un impuesto especial y no se permitirían determinadas cosas como el culto. No se podría evangelizar. Los ateos y judíos lo tienen todavía peor. Los judíos están protegidos. En este caso, sí. Bueno, los judíos sí, efectivamente. Pero me refiero que los ateos y los judíos, en cuanto el enemigo de Israel, es decir, los israelíes, sí, lo tienen todavía peor. Es que es incompatible. El Islam no es solo una religión. Es una religión que contiene una ideología política, y una ideología política de conquista. Cuando Houellebecq en la novela con la que habéis empezado el programa muy acertadamente retrata cómo podría llegar a islamizarse Europa, no lo hace, aunque de fondo siempre permanentemente hay violencia, tiroteos, ataques, no lo hace de una forma excesivamente agresiva, sino con una sumisión auténtica de unas poblaciones europeas que entienden que esa superioridad de una religión monolítica que conlleva ya toda una ideología política y que no hay que pensar más. Yo creo que ese es el verdadero peligro, el de que ante el Islam, aparte de la seguridad, que no se le anteponga una civilización distinta. Pedro Fernández de Barbadilla ha pedido la palabra. Hombre, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos el mandato de Jesucristo de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en el Corán no contiene esa tajante separación entre la vida política pública y la vida privada, lo cual no quiere decir que la espiritualidad cristiana no tenga que influir en la vida pública. Pero, claro, esta dicotomía, este equilibrio, siendo de manera estricta en el Islam, no se da. Las distintas corrientes de interpretación, pues muchas veces, según la época, compiten en ser más extremistas o más severas unas con otras. No hay que remontarse a la escuela que imperaba en Al-Ándalus, los malaquitas, que era conservadora, pues para ver cómo vivían los cristianos en países musulmanes. Por ejemplo, no hay más que ver la situación de los coptos en Egipto, que tienen un estatus pues de segunda fila, no sé si de tercera, como decía Kiko, pero tienen un estatus muy limitado. Y en los países países árabes, donde cristianos árabes que estaban allí antes que los musulmanes, los únicos países donde los cristianos
han podido desarrollar el culto sin ningún problema eran países cuyos regímenes no eran gratos a Occidente, que es el caso del Irak, del partido Baas de Saddam Hussein, y de la Siria, del partido Baas de la familia Assad. Francisco. Yo quería decir, al inicio del programa estábamos hablando de que si había una posibilidad de integración de los musulmanes en la cultura occidental o en la cultura europea. Y yo creo sinceramente que no. Y un claro ejemplo lo tenemos en Francia, ¿no? Francia es un ejemplo de cómo no casa la cultura islámica en Occidente, porque en Francia ya estamos por las terceras generaciones. Las primeras, bueno, comulgaron, es decir, tenían que trabajar, levantar la familia y la demás. La segunda, ahí están, pero las terceras son las que están empezando a levantarse y son las que están empezando a enfrentarse a la cultura occidental, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que hay un grave problema, ¿no? Yo creo que hay un grave problema y que más tarde o más temprano habrá que afrontarlo, y no con sentencias tibias como la del Tribunal de la Unión Europea de hace unos días, ¿no? Bueno, sobre eso, sobre esa posibilidad de que los musulmanes se integren o no, le hemos preguntado también a nuestro compañero, el periodista y escritor José Javier Esparza, y vamos a escuchar qué es lo que nos decía. Es posible siempre y cuando la comunidad musulmana no exija la aplicación de su ley tradicional específica, esto es de la Sharia. Si exige la aplicación de la Sharia, entonces no hay integración posible, sencillamente porque la Sharia es incompatible con la normalidad legal que es tradicional en Occidente. Pero entonces, porque Francisco Trejo apuntaba pues, a que el caso de Francia es un caso muy claro en el que se está viendo cómo el multiculturalismo ha fracasado. ¿Qué es lo que está fallando? Porque hay segundas y terceras generaciones de musulmanes ya pues, franceses, alemanes, holandeses, que se levantan y se convierten en musulmanes radicales, en yihadistas. ¿Qué es lo que les lleva a ello? A mi juicio, lo que hay es una dejación, hay un suicidio de Occidente, ¿no? Eric Zemmour, en su ensayo El suicidio de Francia, lo relata que en realidad el Islam está ocupando espacios vacíos, espacios desalojados. Hay una conciencia de culpa de Occidente, de la progresía dominante en la cultura del pensamiento occidental, un complejo de culpa en que nos achaca, nos autoinculpamos de la colonización, de la Inquisición, de la religión, es decir, del desarrollo tecnológico, como si todo eso fuesen pecados capitales de Occidente que ahora tenemos que purgar sometiéndonos otra vez sumisión a esos países que de alguna manera o de otra en alguna ocasión hayamos tenido algo que ver. Pero ese complejo de culpa, ese odio a la propia identidad, a las raíces, está en el origen. Decía Francisco, en las primeras generaciones llegaban a una Europa consciente del propio valor de su civilización, de que tenía que defenderla, y que quien quisiese venir, como ha dicho el último vencedor de Ruth en las elecciones holandesas, quien tiene que venir tendrá que acatar estas normas. Quien quiera integrarse pues, tendrá que demostrarlo, tendrá que renunciar, como decía Esparza, a la aplicación de sus propias leyes religiosas, que ahí ya no sé si va a ser posible esa renuncia. De luego no lo será si el país que acoge, la sociedad que acoge, no defiende con contundencia sus propias raíces. ¿Coincidís con esta visión que tiene Kiko Alonso? Yo estoy de acuerdo con Kiko en que la integración no puede funcionar si no se les intenta integrar tampoco. Yo creo que no se está intentando integrar a los musulmanes desde hace un tiempo, sino que se les está intentando dejar su espacio, que compartan el espacio con nosotros, pero no se les está intentando hacer que adopten nuestra cultura, básicamente por lo que decía Kiko. Nosotros no creemos en nuestra propia cultura. Aquí siempre va primero el que viene de fuera, hay que respetarlo más, hay que hacerles más caso a ellos. Y ellos cuando ven esto también, cuando ven una sociedad que no se reivindica, que no se respeta y que se desprecia, como la nuestra, pues ellos llegan aquí y yo creo que también piensan, no me compensa a mí unirme a este tipo de... Convertirme en esto, que se avergüenzan de lo que son, ¿no? Exacto. Tengo una cultura detrás que se reivindica, que se respeta con muchísima fuerza, ¿para qué me voy a unir a esta? Pues en unos minutos seguimos profundizando en todos estos asuntos, nos seguimos preguntando si estamos los occidentales acomplejados, no, qué es lo que está provocando que la comunidad musulmana no se integre, no haga nada por ello. Será todo después de la publicidad.
أشهد أن لا إله إلا الله. Continuamos en este especial informativo en el que estamos preguntándonos los fallos de Occidente en la integración de los musulmanes en Europa o por qué no se integran, si es posible, si no es posible. Pedro Fernández Barbadillo y Carlos Esteban querían matizar algunas de las palabras pronunciadas por Kiko. Pues como ha dicho Kiko, parte de lo que estamos viviendo se debe a que Occidente se ha vaciado, Occidente practica un autoodio, pero no estaría completo, en mi opinión, este análisis si no tenemos en cuenta que el mundo musulmán está viviendo desde hace unas décadas unas conmociones internas que lo están poniendo en ebullición. Desde la época de la descolonización, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el modelo que ofrece Occidente a estos países es el de la secularización, el laicismo y la occidentalización como unas vías para obtener pues, esa prosperidad y salir de la decadencia. Claro, empieza con ello Atatürk en Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, y ya después de la Segunda Guerra Mundial pues, se extiende pues, a Irak, a Egipto, a Siria y demás, pero este sistema quiebra en los años 70 con las sucesivas derrotas militares de los países árabes ante Israel y, muy importante, con la revolución islámica en Irán, fomentada por esos genios de Occidente pues como Jimmy Carter y Valéry Giscard d'Estaing. A partir de ese momento... Pedro, te aviso que no se entiende muy bien la ironía en televisión, por si quieres puntualizar algo. Que la audiencia no, en este caso lo ha entendido. Tienes que hacer genios. Claro, tienes que entrecomillar si quieres que se entienda. Si se dice genio Jimmy Carter se entiende, eso tiene que ser irónico siempre. Bueno, pues entonces, a partir de este momento, en Irán, con el imán Khomeini, empieza una recuperación del espacio musulmán y una adaptación de lo musulmán, sea chií o sea suní, al nuevo mundo, ¿no? A las nuevas tecnologías, a la nueva modernidad. Es algo que se va desparramando por todo Occidente, incluso los hermanos musulmanes, que a fin de cuentas son fundados pues, a principios del siglo XX, se adaptan de esta manera a ellos, son fomentados también muchos de ellos por regímenes laicos como el de Egipto para combatir a los socialistas egipcios. Sin embargo, todo eso va creciendo y acaba, como pasa en Europa, ocupando un espacio. Estos regímenes fracasan y empiezan a caer uno tras otro o empiezan a adoptar ciertos comportamientos del fundamentalismo islámico para defenderse de estas poblaciones, como es el caso en sus últimos años de Saddam Hussein o como es el caso de Arabia Saudí o de Marruecos. Carlos. No cabe duda que el Islam tiene rasgos muy concretos y que lo convierten en un bloque muy interesante para la conquista, precisamente, que es para lo que se ha usado tradicionalmente el Islam. Pero yo creo que, como decía Kiko, fundamentalmente podríamos estar hablando del budismo o de casi cualquier otra cosa, en el sentido de que la integración no se integra. Vamos a ver, yo llego aquí, soy un musulmán o un budista, lo que sea, y digo, bien, quiero integrarme. Exactamente qué es lo que vosotros soléis hacer. La verdad es que la respuesta es nada, lo que tú quieras. Es decir, lo único cierto en Occidente es que no hay nada cierto. Y entonces, si yo sí llego con una serie de certezas y sobre todo una cosa muy importante que yo creo que es lo que cambia completamente la ecuación, y es el número. Es decir, hay dos cosas que permiten la islamización o cualquier otra acción. Una es el número y otra es la actitud que tengas con ella. Si tú tienes una actitud, yo no tengo nada que ofrecer, no tengo ninguna certeza que ofrecer, ninguna cultura propia, porque cada uno sigue la suya, y tú vienes en un número suficiente de gente como para permitir, por ejemplo, en Molenbeek, tú puedes moverte todos los días, todo el día, sin tratar a nadie que no sea un musulmán y sin vivir la vida musulmana. Con lo cual, si yo puedo recrear mi mundo en ese sitio, que encima me da unas prestaciones sociales maravillosas y donde todo funciona, y en fin, que es mucho más adelantado que cualquier país árabe, pues miel sobre hojuelas, claro. Islamizo el país en cuestión de un par de generaciones, es obvio. Bueno, a Carlos le encanta adelantar temas, hablaremos de Molenbeek en unos momentos, ya, de esas zonas, caramba, si se puede o no se puede pasear tranquilamente, se lo preguntaremos a Alonso, que ha vivido muchos años en Bruselas, pero apuntaba Francisco Trejo a que Francia pues, es el claro exponente de que el multiculturalismo ha fracasado, pero es que no es un caso aislado, porque tenemos el Reino Unido, donde tampoco ha funcionado, Holanda, Alemania, Bélgica, Kiko.
Ahora hablamos contigo, Francisco. El Reino Unido, uno de los que has citado, ¿no? Realmente es difícil tratar de trasladar un escándalo, como por ejemplo el de los abusos sexuales en Rotterdam, a cualquier otro momento de Europa en el que aquello no hubiese supuesto pues casi una cuestión de honor europeo. Es decir, ha habido miles de niñas raptadas, captadas, violadas por mafias pakistaníes, fundamentalmente en esta ciudad inglesa, golpeada por la desindustrialización. Miles de niñas cristianas blancas, que eran las que iban a buscar a la salida de los colegios, empezaban entregándoles caramelos y golosinas, acababan introduciéndolas en las drogas y convertidas en auténticas esclavas sexuales de una comunidad pakistaní de decenas o quizá centenares de hombres. No el hecho de que se produjese ante los ojos de asistentes sociales, de policías, de vecinos, durante 10 años, sino lo más grave es decir, el reconocimiento propio de las autoridades locales y luego nacionales. Entonces Theresa May, si no me equivoco, era ministra de Interior, la actual primer ministro, el propio reconocimiento de que era el miedo a ser tildado de racistas el que evitó que las pocas denuncias que había sobre esa actividad llevasen a erradicarla. Es decir, las autoridades policiales, los servicios sociales no actuaron por miedo a ser acusados de racistas, porque eran musulmanes pakistaníes y porque las víctimas eran blancas. Que es precisamente lo que está ocurriendo ahora, porque parte de lo que estamos viviendo con esa crisis de los refugiados es resultado de que los dirigentes europeos no se atreven a ser tildados de xenófobos, a ser tildados, bueno, pues ese buenismo excesivo de Occidente, ¿no? Ahí es donde radica el gran problema, ¿no? En la laxitud de los líderes políticos europeos, y que al final nos están dejando la tostada a los ciudadanos, ¿no? Al final lo que están haciendo es un enfrentamiento de civilización, porque ellos no han sido capaces de resolver el tema de la inmigración musulmana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero tenemos casos, al igual que en Francia, los tenemos en Holanda o los tenemos en Noruega, y además, curioso en Noruega, ¿no? Que le han pedido abrir una mezquita y ha dicho que ellos no abren mezquitas mientras no abran una iglesia de su credo en la misma Arabia Saudita, ¿no? Te quiero decir que al final somos nosotros también los que tenemos que empezar a poner, o los que debimos de poner algunas cotas, ¿no? a la violación, por decirlo de alguna forma, de la cultura occidental, ¿no? Pero claro, es muy lícito de que tú vayas a un país musulmán y tengas que adaptarte a su cultura, adaptarte a sus ritos, a tus gestos, sobre todo si eres mujer. Pero claro, ellos cuando vienen aquí exigen todo lo contrario. Exigen todo lo contrario, y ellos lo que quieren hacer es una imposición de su cultura en esta nuestra, ¿no? Al final lo que están consiguiendo es lo que siempre han pensado, ¿no? Es la colonización de Europa. Hacemos una pequeña pausa porque quiero mostraros un vídeo, Fronteras abiertas, el suicidio colectivo de Europa. Es el título del vídeo más polémico que circula por las redes. Ha sido censurado reiteradamente por YouTube. Ríos de gente entrando por las fronteras europeas, peleas, golpes, llantos y la intención de imponernos sus costumbres, de tener hijos con nosotros y acabar poco a poco con lo que representamos. Días después de que se confirmara que al menos uno de los terroristas del atentado múltiple ocurrido en París entró en Europa por la frontera de Grecia como refugiado. It is not quite on a biblical scale, but an exodus it certainly is. Migrants who've been trapped at the railway station in Budapest, now deciding to walk the hundreds of miles to Germany and what they see as the promised land. We are afraid. We are in danger every day, every minute. They're coming inside, the police. They want to kill each other. You have to do something. Someone has to protect us. ولكنهم فقدوا إخصابهم ويبحثون عن إخصاب عندنا ننجب منهم لأننا سوف نفتح بلادهم. خذوا اللاجئين سنطلبهم منكم قريبا. Vídeo viral, alarmante sin duda. En El Gato al Agua escuchábamos también el testimonio de Simón de Montfort, miliciano que está luchando contra el ISIS en Irak. Sabe perfectamente, por tanto, lo que es el ISIS, combate a diario contra ellos. Y venía a decir que Europa está absolutamente loca, abriendo la puerta a los refugiados. No se quiere dar cuenta de la gravedad del enemigo que se está metiendo en casa. Porque
Aquí estás viendo que no se quiere cortar el corredor de Mosul con Raqqa, porque a Irak le interesa que se vayan todos los terroristas que se puedan para Siria, porque los que no se quedan y se marchan, pues es gente que no va a combatir contra ti y que te va a matar soldados tuyos, con lo cual se les permite tener un corredor por el que puedan huir. Cuando lleguen a Siria, pues muchos de esos integristas tampoco se van a quedar a ser represaliados por el régimen de Al-Assad. Si tienen una vía de escape, pues van a huir. ¿A dónde van a huir? A quien les recibe con los brazos abiertos. Pedro, ¿estás de acuerdo con lo que afirma este miliciano que combate contra el Estado Islámico, que Europa está absolutamente loca abriendo las puertas indiscriminadamente, puertas abiertas a todos los refugiados? Pues sí, yo creo que está, como dice él, absolutamente loca, y quien no se da cuenta, la señora Merkel, que es la que comenzó esta locura de lo que está trayendo aquí. Pero hemos visto en el vídeo que decía el imán, el que hablaba, que Europa quiere la fertilidad de los árabes y de los musulmanes, porque a veces los confundimos y no son lo mismo. Pero es que es verdad. Es que el argumento que nos daban junto al humanitario, a los niños muertos, la gente que pasaba frío y demás, es que venían a pagarnos las pensiones, que es lo que estamos oyendo desde hace más de 10, 12 años con todos los inmigrantes, vengan de donde vengan, vienen a pagarnos las pensiones. Y me acuerdo que al poco de llegar estas oleadas de inmigrantes a Alemania, salió una noticia que decía que ya estaban trabajando los primeros refugiados en Alemania a €1,50 la hora. Dice, así difícilmente se van a pagar pensiones, así difícilmente se va a conseguir algo. Un 10% de los refugiados, del millón y pico que llegó, las pensiones. No, si yo no estoy de acuerdo. Vale, no estoy de acuerdo. Lo que digo es que el argumento con el que millones que llegó con Merkel, está el 90% no trabaja. Incluso algunos, en un reportaje que los que ya había dentro. No, es que no hemos venido, que sí podemos, nos ofrecen trabajo, pero es que no somos invitados. Los invitados no trabajan. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Prestaciones sociales? Claro. Que quieren las prestaciones sociales y que se les dé a ello todas las ventajas que se les está negando, por ejemplo, a una familia española. Sí, pero a ver, ¿qué diferencia hay entre una familia española que está en la ruina, en la más mísera pobreza, y unos señores que vienen de Marruecos aquí? Y al de Marruecos se le pone una casa y se le da una pensión para que no dé la lata, ¿no? Y al nuestro, que ha estado pagando impuestos toda la vida, claro, lo dejamos pero que si se es que la misma idea de vienen a pagar nuestras pero a lo mejor pensiones, hay que adoptar que un modelo, tenemos la mitad de la juventud española en paro. Es que a lo mejor hay que adoptar un modelo como el que tenían los alemanes con la inmigración, es decir, que en sus nóminas les retengan una parte importante para el pago de esas prestaciones, ¿no? O para lo que se ha construido ya aquí en España. Eso lo hizo Dinamarca, creo, ¿no? Eso lo tuvieron en Alemania en los años 60, 70. No, pero en Dinamarca a los refugiados, ¿os acordáis el escándalo de que les cogían joyas y tal? Porque luego hay otra cosa, Carlos, hay otra cosa que se confunde mucho, y es que no son lo mismo inmigrantes que refugiados. Ojo, que el término varía mucho. Bueno, no es lo mismo, pero ya es una manera de propaganda. Ser refugiado el refugiado tiene un estatuto. El refugiado tiene un estatuto que lo protege. Por supuesto, sí, pero yo he leído, y creo que todos hemos leído el pie de foto ese famoso de refugiados eritreos huyendo de la guerra de Siria. Y dices, o sea, ya es que el periodista podría haberse cortado. Que también hemos empezado a denominar a refugiado a cualquiera que está dentro de un conflicto. No, si me permites, cuando los primeros refugiados que vinieron a España aceptados por el gobierno español dentro del reparto de refugiados eran eritreos. Y venían refugiados, según ellos, de la guerra de Siria. ¿Creéis que los dirigentes europeos son conscientes de la amenaza que supone toda esta llegada masiva de refugiados, entre los que se cuelan terroristas? Perfectamente conscientes. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que desmontar todo esto requiere desmontar buena parte de lo que nos han vendido durante décadas. Entonces, por lo que no pueden hacerlo. Es decir, ¿cómo vamos a decir que todo lo que hemos estado contando son mentiras? ¿Quién se atreve a decir que el multiculturalismo no es posible? Exacto, que el multiculturalismo, que os lo hemos vendido como la diversidad es vuestra fuerza, no es verdad, no ha sido nunca verdad y os hemos tomado el pelo. ¿Qué político se atreve a decir eso? Y luego hay que tener en cuenta, en realidad, estas cuestiones a veces se presentan
como movimientos absolutamente inevitables de la historia, ¿no? Flujos migratorios, influencias de la coyuntura culturales, la coyuntura económica, financiera, demográfica, esto lo hace inevitable. Y esto es lo primero que hay que desmontar. O sea, no es inevitable, hay que decir stop a la historia, como decía Bill Buckley. Se puede llegar a la globalización, a la tecnología, a las políticas del siglo XXI, las que queramos, sin tener que asumir que Europa ha de ser islámica. Pero el problema no son esos dirigentes más o menos acertados. Yo he visto hace muy pocos días a Ana Palacio, la ministra de Asuntos Exteriores, escribiendo en El País un artículo contra el Estado-Nación, o sea, contra el hecho, la forma que la comunidad política que tenemos de organizarnos, y a favor de las fronteras abiertas y del multiculturalismo. Y ella que ha sido ministra en un Estado-Nación. Y que cobra por eso, pero acabo de decir, pero ¿por qué lo hacen? Claro, es que en las Naciones Unidas, sentado en la Comisión de Derechos Humanos, está Arabia Saudí. No está está porque tienen mucho poder, porque el dinero, el petróleo y la fuerza demográfica dan mucho poder. Alonso, tú que has ejercido como corresponsal muchos años en Bruselas, por tu experiencia personal, ¿son los dirigentes europeos conscientes del problema que supone el tener esa cantidad de inmigración descontrolada que, como decías tú, no tratan de integrarse o ni siquiera los dirigentes tratan de integrarlos, sino que les dejan convivir en sus zonas? Yo creo que los políticos, no solo los dirigentes europeos, sino los políticos, no son conscientes de los problemas que trae la inmigración, principalmente porque no la viven. Ellos no viven en un barrio de inmigrantes, nunca han vivido en un barrio árabe y no saben lo que está pasando. Y no se trata solo de la delincuencia, del terrorismo, se trata de esa falta de integración total que hay en estos barrios. Yo he vivido en un barrio medio árabe y nunca he visto una pandilla de amigos de estas multiculturales, diversas. Y eso son para las o sea, no has visto estos anuncios Benetton, ¿no? Estos anuncios Benetton en Bélgica no eran. No existe. Hay zonas para árabes, zonas para europeos, y esto es así. El propio parque donde iba a pasear a mi perro tenía dos zonas. Y una era la zona europea, otra era la zona de los árabe. perros europeos y la zona de los perros... Los árabes no tienen perros. No, claro, no tienen los perros. Últimamente está cambiando eso. Y entonces, ¿cómo hacían? Bueno, pero estaban en una zona, ellos estaban con sus familias y no se mezclaban para nada. Ellos están con sus familias, tú ahí te mezclas, simplemente, pues yo tenía el peluquero de abajo, el barbero era árabe, y me iba a cortar el pelo allí. Que no había muchos corresponsales tampoco de allí, ni políticos, cortándose el pelo en estos sitios. Y esta es la máxima convivencia que tienes con ellos. Es ir a saludar al señor de la tienda y nada más. Y por tu experiencia, ¿los políticos son conscientes de este problema? Los políticos son buenistas. Entonces, ellos creen que van a ganar votos. ¿Pero lo creen realmente o crees que es una pose que adoptan, como por ejemplo creen tanto Kiko como Carlos Esteban? Yo creo que hay muchos que lo creen realmente. Si hablas con ellos te das cuenta de que son bastante naifs muchas veces y no se enteran de lo que está pasando. Porque ellos, al final, no van al barrio a hablar con la gente, ni a hablar ni siquiera con los propios musulmanes o con la gente que vivía ahí de antes. Ellos hablan con lobbies, tienen las opiniones de los lobbies y de todas estas cosas. O sea, no están a pie de calle, ¿no? Digamos. Eso los lobbies que dice Alonso, escribía el otro día Carlos en La Gaceta, lo de que es muy difícil hacerle entender algo a alguien si su sueldo depende de que no lo entienda. Sí, y muchos de esos políticos... Sinclair Lewis, efectivamente. Muchos de esos políticos era así, es decir, claro, es que reciben órdenes no de lobbies muy oscuros, no, si es muy abierto, si es que Arabia Saudí mete mucho... Es que hay muchos medios de comunicación en España y por supuesto en Europa que reciben dinero que están sostenidos económicamente por países islámicos. En España mismo sucede. Y algunos clubes de fútbol. Muchos clubes de fútbol. Bueno, sobre si son conscientes o no son conscientes tanto los dirigentes europeos como la población europea en general, le hemos querido preguntar también a un experto en la materia, en las relaciones internacionales. Él es Florentino Portero. Vamos a escuchar qué es lo que opina al respecto. Yo creo que europeos somos unos cuantos cientos de millones y por lo tanto hay de todo. Hay gente que tiene una idea más clara y gente que sencillamente pues tiene prejuicios o una visión distorsionada en un sentido o en otro. No es fácil entender lo que el islamismo supone porque eso implica, entre otras cosas, conocer qué es el Islam, conocer cuáles son los debates que en nuestros días se están dando dentro de las comunidades musulmanas. Por lo tanto, la respuesta básicamente es no y además nos queda mucho camino por recorrer para que los europeos de verdad entiendan qué es lo que está ocurriendo y en qué sentido esto supone una amenaza para nuestra forma de ser, para el futuro que queremos construir.
Francisco Trejo. Sí, yo quería apuntar algo al respecto de la frontera que tenía que ver con el vídeo anterior, ¿no? Que se hablaba de que algunos de los terroristas que han atentado en Francia y en Europa en estos últimos años habían entrado por las fronteras y concretamente Como Grecia, con estatus, ¿no?, de refugiados. Claro, y a mí se me suscita un problema, ¿no? Es decir, aquí tenemos en Siria casi la mitad de la población que está en la diáspora y hay una parte muy importante que hay alguien detrás, obviamente ISIS, está claro, que la redirige hacia Europa, porque ¿en qué cabeza cabe recorrer 4.000 kilómetros para llegar a encontrar el pan de cada día y no andar 1.500 y quedarte en países homólogos a los tuyos, en países que tienen la misma cultura, que tienen los mismos regímenes y que no vas a encontrar los problemas que estás encontrando o que vas a encontrar en Occidente, dada la situación en la que nos encontramos, ¿no? Ese es un grave problema que quizás también habría que mirar, ¿no? Pero eso, lo que decías antes del que no es lo mismo inmigrante y refugiado, un refugiado deja de tener razón en el momento en que no se queda en el primer país que le ofrece refugio. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hablamos ahora, también ha salido varias veces en todo este debate, y es esos guetos, como bueno, uno de los más famosos es Molenbeek, a raíz de esos atentados en Bruselas, donde prácticamente es imposible acceder para alguien que no sea parte de esa comunidad musulmana. Incluso los policías, lo vimos durante ese atentado, no podían entrar a buscar a los terroristas, que sabían, les constaba que estaban ahí dentro. Alonso, tú que has podido vivir ahí, yo no sé si has podido entrar en Molenbeek, si se puede entrar, si es peligroso, quién puede entrar, quién no. En Molenbeek, bueno, lo primero que te dicen cuando llegas a Bruselas es que es lo más peligroso que hay, que vayas con cuidado, que cierres el pestillo del coche, pero entrar se puede entrar. Ahora, ¿cómo entrar? ¿Cómo entrar? Tú puedes entrar, yo puedo entrar, por ejemplo, a lo mejor vestido así no puedo entrar, o es más difícil, a lo mejor. O si no te quieres tener algún problema, vamos, exacto, que poder entrar, puedes entrar. Pero haría, entonces, ¿cómo tienes que entrar? Pues tienes que entrar normal, pero, por ejemplo, una mujer, si entra con falda corta o sin... O con es decir, como yo voy vestida ahora mismo, no podría entrar en Molenbeek. Yo no entraría si fuera tú. Mejor con vaqueros, pero con vaqueros y Converse, por ejemplo, que es algo muy occidental. Sí, hay gente que vive en Molenbeek, europea, belga, que entra así y está tranquilamente así. ¿Cómo es posible que la policía dijera...? Yo estoy hablando de Molenbeek. Luego hay otras zonas, por ejemplo, en Londres, donde hay policía de la Sharia que le va diciendo a las mujeres no puedes entrar con esta falda, tienes que salir, etc. Y luego está el tema de la policía. Es la policía la que no puede entrar, por eso se les llama no-go zones. En Molenbeek la policía te consta que no puede entrar, pero no puede actuar ni puede hacer nada. O sea, queda lo mismo que entren que no, claro. Esa zona ya pertenece básicamente a la comunidad musulmana. No solo en Bruselas, esto lo he vivido en Niza. He vivido en Niza unos meses y pasaba lo mismo. Había varias zonas y en esas ya sí que la policía ni entraba. ¿Y cómo es posible que hayamos llegado hasta este punto? ¿Cómo es posible que los gobiernos europeos hayan permitido que se creen esta especie de guetos donde ni siquiera se pueden entrar ni las autoridades, ni saben nada, donde, como decía Alonso, hay sitios incluso en los que rige la ley de la Sharia? Y donde no rige el Estado de Derecho. Es decir, ¿Y donde no rige el Estado de Derecho del país? Estamos hablando de la civilización, del choque de civilizaciones, de la posibilidad de una guerra de religión. Por eso tiene que haber dos bandos claramente diferenciados. Ya están diferenciados geográficamente, ¿no? Ya hay, en esas zonas ya hay otra ley, ya hay otra cultura dentro de Europa. Yo insisto, no es inconsecuente que Arabia Saudí, que está sentada en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que invierte millones y millones de petrodólares en Europa todos los años en financiar mezquitas, imanes, mensajes, al fin y al cabo. Es decir, eso tiene consecuencias. Primero, las demográficas, las hemos simplemente tildado. Antes, las de la oposición de culturas, una cultura que no cree en sí misma, que se odia a sí misma, o unos dirigentes, por decirlo también. No es que la cultura, que la gente en España, lo vamos a ver dentro de unos días, la Semana Santa, va a seguir saliendo detrás de sus pasos. Pero si sus dirigentes y sus élites, muy entre comillas, élites culturales, se arrodillan frente a una invasión con esta potencia económica y demográfica, y también, por qué no decirlo, violenta, pues de momento no tenemos las de ganar. Es decir, es más probable, al menos durante un tiempo, que esas zonas se amplíen a que se reduzcan. Es decir, que no hay solución. Pedro. Bueno, es que estas no-go zone lo que demuestran es que la modernidad está fracasando. O
sea, según los dictados de la Revolución Francesa y sus derivados, la ley en un territorio era igual para todos y obligaba a todos. Nos teníamos que someter a la ley. E incluso durante el siglo XIX y parte del XX, el gran combate del Estado francés y de otros estados, pero sobre todo el francés, es para someter a la Iglesia Católica como institución y a los católicos como pueblo a las leyes de la República. Ahora, esta misma República acepta estas exclusiones, estas excepciones, y acepta que dentro del suelo de la República haya dos ordenamientos jurídicos, no ya complementarios, que son los de menos, sino opuestos. Pero lo han aceptado ellos, las élites políticas, de buena gana. Probablemente también, pues aparte de los millones que repartan los saudíes, pues para no tener problemas, para que no haya bronca, y así duramos hasta la siguiente elección. Francia es la única, además, que tiene un nombre para estos lugares, oficial, es decir, un nombre oficial, creo que son los ZUS, zonas de urbanización sensible. Antes de hablar de esas no-go zones de Francia, que tenemos vídeos, cámaras incluso que demuestran que han entrado en esas zonas, un analista experto en espionaje de Israel lanzaba en El gato al agua la siguiente dicotomía a la que se enfrentan, según él, los dirigentes europeos. Vulnerar los derechos de miles de ciudadanos para tratar de espiarles dentro de esas zonas, de esos guetos, de esos nidos de terroristas, mediante grabaciones, cámaras, o no hacerlo y enfrentarnos a la amenaza. Bueno, pues eso es lo que planteaba. Ahora lo escuchamos y después vemos qué es lo que tienen que hacer. Es que si no es necesario meterse con personas que te pueden hacer daño, mejor quedarse afuera. Tú puedes ayudar, puedes colaborar, puedes traer paz. No hace falta que tú juegues a ser el sheriff cuando no tienes los medios para ser el sheriff y cuando después que te ataquen no te sabes defender o no estás preparado para defenderse. Es muy responsable quedarse afuera de un conflicto que no te atañe. ¿Qué tienen que hacer pues eso, los gobiernos europeos cuando se encuentran frente a estos guetos? ¿Deberían, como decía este experto en espionaje, tratar por todos los medios de controlar estas zonas o ya hemos perdido la batalla? Bueno, yo creo que la batalla hay que dar en todos los frentes, ¿no? En el policial, en el legal, en el cultural y en el internacional. Y yo creo que se está dando. O sea, yo creo que los europeos, lo hemos visto, insisto otra vez, en las elecciones de Holanda, no ha ganado Wilders, pero ha ganado el mensaje de Wilders. Es decir, aunque toda la izquierda progresista se haya felicitado por el triunfo de Rutte, el caso es que uno analiza las frases de Rutte pronunciadas durante la campaña electoral y serían inadmisibles aquí en España. Ha dicho, los que vengan tienen que cumplir nuestras normas, los que vengan y delincan tienen que irse. Es decir, frases que antes eran propiedad de eso que se llamaba extrema derecha alternativa, xenofobia. Ahora ya lo asumen los primeros partidos, como lo hizo Sarkozy también en su tiempo, o como lo pretendía hacer Fillon. Es decir, tratar de robar el discurso a esas, porque el discurso ya está, el discurso ya no se va a ir. Los europeos, una gran parte de los europeos, en España todavía vivimos en ese fanatismo pro-bruseliano, pero una gran parte de los europeos ya ha visto lo que nos contaba Alonso, lo ha vivido y no lo quiere. Francisco Trejo me pide la palabra, hacemos una brevísima pausa, no se marchen porque hay que escucharle. أشهد أن لا إله إلا الله. White French being beaten up by predominantly Muslim immigrant gangs. Violent crime can happen anywhere and to anyone, and for many reasons. But in parts of France, it has become especially dangerous to be white. Immigrants consider it their territory, and whites enter at their own risk. The French call them don't enter or don't enforce the law. They're little Muslim caliphates inside the borders of France. And it's like that because these parts of the country are in the hands of drug traffickers, gangs, and imams. Some of those who launch racist attacks on whites use Islam as the reason they do it. They may not even speak Arabic, but they still use Islam as a flag. Tariq Yildiz, a French sociologist, has written the book Anti-White Racism. Yildiz is not native French, but is the son of Turkish immigrants. My book is viewed as politically incorrect and breaks a taboo.
El vídeo, decía, incluso muchos de ellos no hablan ni siquiera árabe, pero se consideran a sí mismos muy musulmanes. Francisco. La verdad que es terrible el vídeo que acabamos de ver, ¿no? Y yo lo que sí que quería ratificarme era en lo que estaba comentando Kiko, ¿no? Que el tema ya no es un tema superficial, sino que el debate es un debate de fondo y que ha calado en la sociedad, ¿no? Quizás hay una parte de Europa que está ya muy harta de estas diferencias que hay entre los musulmanes y los europeos, ¿no? Y a lo mejor este buenismo también tenemos culpa, o parte de culpa nosotros, la sociedad, ¿no? Porque hemos vivido en unos años de holganza económica en los que hemos denostado determinados tipos de empleo y demás, y ellos nos han llegado en masa y han cogido cualquier tipo de empleo. Y ahora, ante la crisis que estamos en la Unión Europea, y yo creo que crisis mundial y la necesidad de tener un trabajo, de llevar un sueldo a final de mes a casa, nos está haciendo ver las realidades, ¿no? Porque más bien parece que viviésemos en un sueño, ¿no? Y luego, antes también se ha hablado en el debate sobre el tema de la financiación por parte de Arabia Saudí, ¿no? Y la dependencia que todo el mundo, o parte del mundo, incluido nosotros, tenemos de ellos en base al petróleo, ¿no? Pues yo creo que hay algo bueno, y yo creo que dentro de unos años no vamos a tener esa dependencia, y es el desarrollo de las nuevas tecnologías. Cuanto menos dependientes seamos de Arabia Saudí y de las petromonarquías, mucho más libres nos sentiremos del Islam que nos amenaza. En última instancia, lo que pasa es que esto es una cosa que está más allá del Islam, que podemos hablar muchísimo de él y que es sin duda muy interesante, y es el olvido en Occidente, en las ideologías occidentales, ya sean las marxistas, ya sean las liberales, el olvido de lo que es el hombre. Se ha olvidado de que el hombre es tribal y territorial. Parece una cosa evidente, ¿no? Es decir, hemos pensado que no, que eso no es cierto, que no somos tribus, que cada individuo vive por su cuenta, pero en las realidades, y una realidad que oculta, como decía Francisco, la bonanza económica, es que el hombre, cuando las cosas se ponen feas, se une a los suyos. Y esto es muy importante, es esa pelea que estamos viendo, es decir, lo normal, probablemente hay algunos que no se conocen con otros y tal, pero estos son los míos y estos no. Y cuando las cosas vengan muy mal dadas, veremos hasta qué punto el hombre es tribal. Y hasta qué punto de la oligarquía, y eso que Trump llama de establishment, se está pretendiendo lo contrario, o sea, torcer esa realidad natural, histórica. Obama, más todavía que histórica. Obama tenía una naturalidad observada de la historia, ¿no? Pero Obama tenía una frase explicando, atacando el discurso de Trump, diciendo: todavía hay demasiada gente en Estados Unidos que pretende vivir rodeado de gente igual a ellos. O sea, la mayor prueba de que existen las tribus son esta élite. Están encerradas en su propia burbuja, no conocen nada más. No, pero es que ellos tratan de cambiar, es decir, no, queremos una sociedad multicultural y la vamos a imponer no para pagar las pensiones, sino porque ya luego que podemos hablar del porqué, ¿no? El planteamiento malthusiano, la desaparición de las fronteras, o sea, qué interés hay en que el señor George Soros gaste tanto dinero. Mano de obra barata. También, pero también en planteamientos incluso filantrópicos. Su deseo, su voluntad, por encima de lo que pensamos los demás, que somos los despreciables. Pero no creamos que es una conspiración extraña de gente malísima que quiere destruir. No, pero es cierto, también hay preocupaciones filantróficas y malthusianas, es decir, su planteamiento económico, es decir, el globalismo va a llevar a una gran población unificada, proletaria, multicultural, fundamentalmente islámica, pues los que se van a imponer, y esas élites extractivas que van a poder vivir viviendo por encima. Pero ellos piensan que es buena esa multiculturalismo, es decir, porque ese globalismo va a hacer que pasen menos hambre en Egipto, por ejemplo, ¿no? A mí me llama la atención del vídeo lo que decía uno de los entrevistados, de que muchos de los miembros de estas bandas que van pegando a la gente en París no hablaban árabe, o sea, tenían muy poco de verdaderos musulmanes. Y yo creo que esto va en la línea de lo que estábamos hablando, de que otro fracaso de la modernidad es que la gente, pese a todo, sigue queriendo una identidad, quiere reconocerse en algo. Tampoco es gran novedad esto de las no-go zone, porque, vamos, quienes somos del norte hemos conocido que en las semanas grandes de Bilbao, de San Sebastián, se pactaba por parte de la Policía Municipal o de la Ertzaintza con los organizadores del recinto festivo que la Policía Municipal y la Ertzaintza no entraban. Y si iban a entrar tenían que pedir permiso o negociar o algo para no estropear el negocio o para no estropear la fiesta.
Lo mismo ha sucedido con las bandas de narcotraficantes, pues desde California hasta Honduras, con las maras del Salvador y otras. Ahora bien, ¿cuál es el grandísimo problema que tenemos ahora? Que estos grupos atacan la esencia del Estado, pretenden una sustitución de civilización. Y hay que reconocer que ante esto, pues gran parte de la izquierda, la miriada de ONGs y esta supercasta o megacasta, pues están aplaudiendo con las orejas. Seguimos hablando de estas no-go zones porque en Francia, en determinados lugares, en esas zonas, esos guetos de los que estamos hablando, algunos barrios, las mujeres no son bien recibidas. Barrios donde vive la mayoría de la inmigración y donde las mujeres se convierten en indeseables en el espacio público. Caminar con falda o tomar un café en una terraza puede convertirse en un verdadero desafío para ellos. Terrazas de bares, cafeterías que parecen lugares prohibidos para muchas mujeres en Francia. Hay determinados barrios de París, suburbios, en los que los hombres ocupan los locales y las mujeres deben mirar hacia otro lado. Para mostrar la reacción de los hombres cuando una mujer entra en estos lugares, deciden grabar con cámara oculta y esto es lo que sucede. Lo mejor es esperar fuera, aquí solo hay hombres. Pero vivimos en un mundo donde hay hombres y mujeres. Le molesta, ¿verdad? ¿Y es normal que solo haya chicos? Supongamos que usted quiere tomar un café con un primo, un amigo o su esposa. Ella se queda en casa. ¿Ella se queda en casa? Ella hace lo que quiere, pero no conmigo. El dueño del bar no quería discutir, pero sin embargo, los otros hombres se sorprenden al ver a esta mujer dentro del bar. Alonso, tú que eres el que mejor conoce esos barrios, nos decías antes, hombre, yo no entraría como vas vestida en uno de estos barrios, en uno de estos guetos, pero aún así hemos visto en ese vídeo, en ese barrio en Francia, que tampoco le dejan ni siquiera tomarse un café, o sea que no es, aunque vayas con vaqueros y Converse, como decía yo, tampoco es seguro caminar por claro, ciertas zonas, también ¿no? En depende Europa. de la hora. Pero yo creo que en ese vídeo estaban hablando de mujeres musulmanas, ¿no? Que no dejan entrar a mujeres musulmanas. No, esta mujer bares. en concreto... Sí, bueno, pero que no, efectivamente son bares que son terreno de hombres. No sé, que ellos mismos no dejan entrar. No te parece mal, Carlos, no, pero esto quiero que lo diga a la cam. No, están claro. constantemente creando espacios y tal. Las No, que se mujeres, es decir, explique. el club británico era fundamentalmente un refugio. Bueno, era y es, y sigue siendo. No, porque ya, pero les, ahora han ya obligado, pueden entrar, les han obligado pueden entrar. a entrar y tal, abrir no la sé qué. puerta. Pero fundamentalmente en el típico club de principios del siglo pasado. Estás comparando los guetos, Carlos Esteban, No, con los clubes británicos. El caso de no, hay muchas civilizaciones, y la nuestra incluida hace unos años, en que había... los sexos hacían vidas hasta cierto punto separadas en una serie de actividades. Lo cual, y ahí había otras siempre y cuando sea voluntario no pasa nada. Pero bueno, claro, es que en este caso es amenazante. Bueno, la actitud que mantiene el hombre que le dice no eres bien recibida. En este caso, fundamentalmente, es que es una imposición de fuera. O sea, es que es una religión que nos es ajena. Es decir, efectivamente en Europa, y nos podrá contar Pedro perfectamente, pues esos chocos vascos, ¿no? Que son casi al revés, son casi un refugio de los hombres frente al excesivo poder del matriarcado vasco. Claro, pero es nuestra cultura, es la evolución de nuestra cultura, de nuestras sociedades. Y en Mary Poppins, la madre de Poppins, está votando a la mujer. La última adaptación de Sherlock es buenísimo, que una mujer le dice al policía, es que yo estoy en la campaña del voto femenino, le dice al policía, ¿a favor o en contra? A la mujer. No, porque, bueno, son cosas que es una decantación histórica, son esas sociedades las que han ido aceptando de una forma, se van adaptándose. Aquí es una imposición casi de un día para otro, en el que de repente las personas llegan a la piscina pública y empiezan a ver los burkinis, esos... Los burkinis. Es decir, claro, y se va a decir, tiene un problema de higiene, un problema de... Y se convierte verdaderamente en una imposición de un día para otro que no está sujeta a esa decantación histórica de las sociedades que son las que permiten la convivencia. Pero para grabar... Perdona, Pedro, es que le hemos quitado la palabra a Alonso porque me he indignado yo con Carlos Esteban y esa comparación que hacía con los clubes, pero tenía la palabra. El tema aquí es lo que han dicho en un vídeo hace un rato, y es que se creen que... Bueno, los han tomado como es su territorio esto ahora. Estos barrios son su territorio y no hace falta que sea una no-go zone que da tanto miedo. Un barrio normal de inmigrantes, en el que ellos... no es no-go zone, que hay policía, que hay gente, que conviven europeos diciéndose hola y tal. Saludándose, pero... Saludándose y ya está. Y el poco tema más. es que esos barrios ahora mismo son suyos. Ellos los han hecho suyos y si no quieren que una mujer entre en un bar, pues te lo van a no decir, entra y tú aquí punto. no entras. A mí, por ejemplo, una anécdota, mi coche no me lo han dejado aparcar delante de la puerta de una casa
era una zona pública. Es como si aquí en Intereconomía aparco delante en la zona azul y me decís, no, que ese es el sitio de Intereconomía. Y no es el sitio de Y no Intereconomía. es el sitio de Intereconomía, es un sitio público donde se puede aparcar. No ocurre, vamos a dejarlo claro, no ocurre. Me ha ocurre. pasado que me han venido un grupo de gente a decirme que yo no podía aparcar mi coche ahí porque ese es su barrio al final. Y se lo han tomado como su barrio. Y lo peor es que si vas a la policía a quejarte, la policía te dice que no les provoques. Que no les provoques. Que no les provoques. O, por ejemplo, cuando te roban un teléfono, pues qué tonto eres que has sacado el teléfono y lo has dejado encima de la mesa en un bar. Aguántate, y dices, hombre... Es lo que decía Kiko, bueno, que no rige Que el problema Estado de Derecho en el problema ciertas no solo zonas en son Europa. ellos, sino la reacción también de las autoridades. Cuando tienes un problema Se han amilanado, ¿no? con ellos, Absolutamente. siempre... Primero te echan la culpa a ti porque tenías que haber sido más precavido y tal. Lo entiendo hasta cierto punto. Y luego no hay ninguna consecuencia. No hay ninguna consecuencia. Pedro. Yo quería completar lo que decía Kiko, que hablaba de la transformación tan veloz que ha alterado también, indigna, molesta, eso todos estos de los motivos de este malestar. Pero claro, otro motivo más es que tenemos aquí al imperio progre que nos está imponiendo que, por ejemplo, la no existencia de colegios separados por sexo, la eliminación de estos chocos por machistas, degradantes, carcas y antediluvianos, que es a la vez quien está favoreciendo estas no son la que está favoreciendo este tipo, por ejemplo, Martine Aubry, que es hija de Jacques Delors, como alcaldesa de un pueblo socialista, quiero decirlo, pues estuvo a favor y promovió que las piscinas pudiesen ir, hubiese un horario distinto, piscinas municipales, un horario distinto para hombres y mujeres, con el fabuloso argumento de que si no se hacía eso, las mujeres musulmanas no irían a las piscinas porque no querían estar con otros hombres, que otros hombres que no fuesen sus maridos les viesen y naturalmente se sintiesen irresistiblemente atraídos por su belleza. Fíjate, eso que tú comentas es muy curioso. Tengo un amigo que ha sido diplomático en Argelia y me comentaba que cuando iba a casa de algún diplomático argelino, la mujer nada más salía a saludarle y luego se iba a la habitación de la mujer, ¿no? Pero bueno, yo quería decir que yo no creo que en algún momento vayan a apoderarse o a colonizarnos o a tomar Europa, ¿no? Yo creo que en estos momentos estamos imbuidos por la falsa hipocresía progresista, ¿no? Y al final nos están dejando el papelón a los ciudadanos, a las personas de a pie, y seremos los que tengamos que tomar las medidas oportunas llegado al momento, con lo cual, al final, es complicado. Sí, no, me refiero que esa traslación de responsabilidad, que es cierto, o sea, quien ha sido elegido fundamentalmente para protegerte, ¿no? La principal misión de un gobernante es proteger a sus gobernados. Viven en la pasividad absoluta. A ellos no les importa. No, es que por eso me refiero, que es que no es la pasividad, no es, que sí, también es la pasividad, también es, como decía Alonso, que viven en sus burbujas. Es decir, claro, el multiculturalismo, no sé, pero imagino que en una terraza, viendo el Gran Premio de Mónaco y como es Chandon, y ahí con príncipes saudíes, yo creo que es una cosa que debe estar muy bien, ¿no? O sea, el multiculturalismo en el vestuario de... Lanzas una invitación, o sea, pides una invitación, ser invitado a los premios de Mónaco por un príncipe saudí. Hay escenarios donde el multiculturalismo funciona, normalmente están regadísimos de lujo, en dinero y cierta degeneración moral. Pero... ya dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Claro, lo difícil es el multiculturalismo cuando hay que repartir lo escaso, ¿no? Lo difícil es el multiculturalismo cuando el viernes tomas las ciudades para rezar y te fastidia que suenen las campanas del domingo. Pero lo que decía Pedro, para mí es la clave de por qué el pensamiento socialdemócrata, por qué el progresismo, por qué el 68ismo, que tantas veces lo hemos matado, pero ya va a morir definitivamente, y enlaza con, como empezabais vosotros, con la novela de Houellebecq. El partido islamista, ese que llega a Francia, en esa ficción houllebekiana, no llega por una gran mayoría musulmana en Francia. Llega porque el partido conservador, que serían los republicanos de ahora y los socialdemócratas y los socialistas de ahora, piden el voto para ese partido islamista moderado, en contra de Marine Le Pen. Es que eso está ocurriendo. Es que la oligarquía, el establishment, los medios de comunicación, hay una demonización, o sea, nos traslada la responsabilidad, no. Es que demonizan a quien quiera aceptar la responsabilidad de proteger Europa. Esa es otra cosa. Eso es lo más grave. Tú acabas de poner el dedo en la llaga también, con una determinada tipología de medios de comunicación, ¿no? que son servilistas y que van en función del establishment, ¿no? Y yo lo que la gran mayoría de ellos. Lo que quería comentar antes era pues esa doble moral de los políticos, ¿no? Como políticos, por ejemplo, españoles, se jactan aquí de criticar cualquier cosa al hombre,
cualquier cosa que hace, cualquier tal, pero cuando están viendo las imágenes que hemos visto, los vídeos o tal, se callan. Se callan. Solamente opinar es xenofobia. Parece que solamente opinar de eso es xenofobia. De que somos xenófobos, de que no queremos a otras culturas en nuestros países y demás. Y con lo cual hace imposible el debate, es decir, fíjate, porque Houellebecq... Y eso imposibilita el debate. Pero efectivamente, vuelvo a ir a Houellebecq, porque al final Houellebecq, que ha sido procesado por islamófobo, sí, pero hay que pronunciar las cosas patéticamente mal, Carlos. Que ha sido procesado por islamófobo, al final en su misión hay un punto de decir, bueno, si es que esta sociedad, si la sociedad occidental de verdad no se quiere, si se odia tanto, pero si se degrada, si no está dispuesta a continuar demográficamente a sostenerse, pues tendrá que perecer. En Holanda. Claro, pero perdona, Francisco, pero se evita el debate, el hecho de decir, oye, es que a lo mejor hay algunos europeos que efectivamente quieren vivir en una Europa islámica, pero tendrá que decirse qué es lo que proponen, cómo es su mundo, cómo es esa Sharia, cuál sería el espacio de los que... Pero es que ni siquiera se puede debatir porque es una invasión evidente y a la vez silenciosa o silenciada. Lo acabamos de ver en Holanda. Ahora hemos visto a toda la prensa muy contenta, muy aliviada. Europa se libra de su mayor amenaza, la extrema derecha, y no se dan cuenta de que, por un lado, no se ha librado, porque el mensaje que está adoptando el resto de líderes moderados, estos moderados que luego cuando no ganan, lo moderados que son, ¿no? Pero el mensaje que están adoptando ya es el mensaje de estos movimientos denominados populistas. Y Holanda, por ejemplo, ahora va a tener que pactar, seguramente, para formar gobierno con un partido comunista. Entonces, te están vendiendo, nos hemos librado del extremismo, vuelta a la moderación, bien, los mercados, somos felices. Más que esto es una cosa que me fastidia mucho porque la principal amenaza parece que es que haya otras opciones políticas. En la democracia esta es la principal amenaza. Y no se están dando cuenta de que tenemos a un partido comunista que a lo mejor va a decidir cosas en Holanda. Y eso es extremismo de verdad. Carlos, ¿querías hablar? No. Ah, no. Bueno, pues entonces avanzamos con más asuntos porque también es importante abordar el papel que el Islam otorga a la mujer. Si hay un ejemplo de clara involución respecto a los derechos de las mujeres es precisamente en el mundo árabe. Echar un vistazo atrás y ver los derechos de los que disfrutaban mujeres en países como Irán, en Afganistán, en los años 50, 60 y 70 y compararlos con las constantes vulneraciones que sufren hoy en día prácticamente pues, a todas sus libertades, produce simplemente ganas de llorar. Coincidiendo con el fin de la Primera Guerra Mundial, el mundo árabe experimentó una apertura desconocida hasta el momento. A la cabeza, Irán. El Shah Reza Pahlavi implementó reformas sociales como la educación en masa y el salario para las mujeres por su trabajo, e incluso dio un paso más prohibiendo usar el hijab islámico en público. En los años 50 era tan imposible prever lo ocurrido a raíz de la revolución de los ayatolás que en un discurso de 1952 el general Abdel Nasser se reía así de las pretensiones de los hermanos musulmanes sobre el velo islámico en Egipto. El hijab en Moscú. وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. Pero esta secta egipcia, nacida en los años 20 y a los que se considera fundadores del grupo terrorista Hamas, acabó saliéndose con la suya un cuarto de siglo después, cuando Khomeini tomó también el poder en Irán y la actual familia saudí, extremista en cuanto al papel de las mujeres, hizo lo propio en la zona. Desde entonces se han impuesto en mayor o menor medida a lo largo de todos los países árabes estrictos códigos basados en el Corán, que van desde considerar que la vida de la mujer vale la mitad que la del hombre, a la prohibición en algunas zonas de conducir, recibir atención médica o educación y, por supuesto, la obligatoriedad de cubrirse. Pero antes de las lapidaciones a supuestas adúlteras y los crímenes de honor, Irán fue un verdadero paraíso para las mujeres, menos conservador incluso que Europa en cuanto a la vestimenta femenina y con un 40% aproximadamente de mujeres trabajando. A pesar de que el Corán no dicta la obligación de cubrirse, solo la de vestir de forma modesta, están obligadas aquí ahora por la Sharia a usar el chador. Aún así, peor pinta la cosa en Afganistán, donde tras los procesos de Estados Unidos para armar a los talibán en contra de Rusia entre los años 70 y 90, se terminó imponiendo una radical ley islámica que obliga a usar el burka y les prohíbe tratar con hombres que no sean familia, asomarse a un balcón, reírse, usar tacones, maquillaje o incluso coger un taxi. En otros países como Jordania y Marruecos, donde los reyes ejercen a la vez el papel de primeros ministros y líderes espirituales, las leyes son algo más laxas, aunque muchas mujeres deciden cubrirse también por la
presión social. En Túnez incluso tienen derecho a cobrar salarios y a divorciarse. Una triste situación que, bajo el pretexto de proteger a las mujeres, ha reducido sus derechos a niveles anteriores a la Edad Media. Carlos. La verdad es que es una cosa que se hace mucho en Twitter, ¿verdad? Que es la presentación, el contraste de las dos fotos: Afganistán, 1960, 1970, Afganistán hoy y tal, Irán... ¿No te ha gustado el vídeo? No, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, que lo que ve el occidental normal cuando ve esas dos imágenes es: esto es lo anómalo y esto es lo normal. Y ellos lo ven absolutamente al contrario, es decir, era un espejismo. Esa mujer con el pelito suelto y la minifalda que recorre Teherán o el Cairo era lo anómalo, era la colonización. Es decir, lo que estaban haciendo esos países era imitar a la metrópoli, imitar al jefe. Pero no otra cosa, no. Si salías un poquito de ahí y te ibas a los pueblos, te encontrabas a la mujer como lo puedes encontrar ahora. Es decir, lo que se ha impuesto es la cultura de siempre. Ciertamente muy exagerada, porque el Islam que más se vende, es el que tiene más dinero detrás, es el wahabismo, que viene a ser como una especie de calvinismo musulmán, y que es el que nos vende directamente a Arabia Saudí. Pedro. Cuando éramos críos y nos ponían en la televisión, la única que había entonces, series de televisión francesas o italianas, entonces cuando nos trasladaban la acción a un país árabe, solía salir un par de mujeres cubiertas con el hijab y demás para situarnos. Y luego el resto de las mujeres que veías, pues policías, oficinistas, tal, estaban vestidas como a la occidental. Eso que dices tú es verdad, una excepción, pero no era una excepción colonial, o colonialista, era una excepción porque el poder político en aquella época, en la Argelia del FLN, en el Marruecos de Hassan, en el Egipto ¿cómo se llama de Nasser, y en el Irak de Saddam Hussein, los poderosos querían eso y lo fomentaban. En cuanto esto ha caído por la crisis que vive el Islam desde los años 70, de la que hemos hablado antes, esto ha desaparecido. Porque encima el poder o lo fomenta que las mujeres se velen para demostrar la soberanía de lo islámico, o bien porque permite que haya bandas que van apaleando a las mujeres que no se visten de esa manera. Lo indignante es que esto esté pasando en Europa, en muchos casos, con la bendición del progre o de la progre. José Javier Esparza lo explica mucho mejor que yo, pero tiene que ver efectivamente con lo que contaba Carlos del momento colonial, de la relación Europa-Norte de África, y tiene que ver con un retorno permanente del Islam a su origen fundamentalista. Es decir, en el discurso de Ratisbona, Benedicto XVI hacía un repaso magnífico de cuál era la relación de fe y razón, y cómo el catolicismo, especialmente el cristianismo en general, pero especialmente el catolicismo, había entendido esa manera de acelerar, de progresar, de construir espacios racionales y de entendimiento. Eso en Islam no sucede. El Corán no es interpretable, el chiismo tiene una cierta teología y un cierto desarrollo teológico. En el sunismo es prácticamente inexistente. Entonces hay, lo explica muy bien, José Javier Esparza, cada cierto tiempo un retorno. Bueno, en las sucesivas oleadas, por ejemplo, en la islamización de España, lo hemos visto, o sea, llegaba una oleada radical de lo que yo llamaría fundamentalistas, se asentaba, quizá acogía algo de la población dominada, se moderaba y llegaba otra... Se burguesaba, sí. Y llegaba otra oleada, otra vez fanática, otra vez con espíritu de conquista, con espíritu de someter. Eso es recurrente en el Islam, pero desde su inicio. La ofensiva, aburguesamiento, y otra vez un retorno a su fundamentalismo más violento. Aquí hay que reflexionar sobre una cosa. Cuando nosotros hablamos de fundamentalista cristiano, pues uno se imagina a las hermanas de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El fundamentalismo cristiano es eso. El fundamentalismo musulmán al que tienen que volver, quieran o no, porque no pueden interpretar, no pueden construir una teología que se adapte a la razón. El fundamentalismo islámico es
la violencia y el sometimiento del no creyente. Eso no, eso pues, históricamente... Carlos, tenemos que hacer una pausa, tenemos que reflexionar esto que nos ha dicho Kiko sobre el fundamentalismo cristiano, el fundamentalismo musulmán. Ahora te escuchamos, pero es que además nos queda muchísimo programa todavía. Tenemos que hablar de esa decisión de la justicia europea de permitir a los empresarios que puedan prohibir a sus empleadas que lleven velo. Tenemos que escuchar la opinión al respecto de Florentino Portero. También le preguntaremos a José Javier Esparza, pues precisamente el título de este especial: ¿llevaremos o no llevaremos las occidentales burka? Nos veremos obligados también ellos, claro, como no, a vivir bajo la ley de la Sharia. Todo ello lo vamos a abordar después de la publicidad. Los jueces no hacen las leyes, sencillamente las aplican. Lo que nos está diciendo el tribunal es que en estos momentos no hay un marco legal que impida a un empresario tomar ese tipo de medida. Naturalmente, las leyes pueden ser cambiadas no por los jueces, sino desde los parlamentos. Lo que vaya a ocurrir en el futuro en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales, yo evidentemente no lo sé y el tiempo nos lo mostrará. Pues esto era lo que opinaba Florentino Portero sobre esa decisión de la justicia europea de permitir a los empresarios que sean ellos quienes permitan en sus empresas que sus empleadas puedan o no puedan llevar velo islámico. Y desde Intereconomía hemos querido salir a las calles para conocer qué es lo que opinan los ciudadanos también de esta decisión. Sí, yo creo que cada uno es libre de pensar lo que quiera. Una costumbre que tienen y no tiene por qué influir en su trabajo. Me parece un poco injusto, porque tiene que haber libertad. Si hay libertad religiosa, pues hay que aceptar todo dentro de la religión. Me parece bien, porque yo creo que tiene que haber una identidad corporativa de la empresa y en la identidad corporativa de la empresa a lo mejor el islámico no encaja. Así como en otras culturas es obligatorio llevar velo islámico cuando se va vestido a la empresa con uniforme de empresa. Yo creo que tienen perfecto derecho a manifestar su fe. Están en una cultura occidental, no sé si es excesivamente extremo y dónde está la raya de la libertad de expresión con la legalidad. Alonso, esto es lo que opinaban los ciudadanos. La mayoría de ellos, sorprendentemente, les parece fenomenal que decidan cada uno si quieren ir a su empresa tapados, no tapados. ¿Qué opinas tú al respecto? A mí esta resolución no me ha gustado mucho porque al final lo que está haciendo es equiparar el velo islámico con la cruz, la kipá, y en mi opinión está equiparando un símbolo ideológico de opresión a la mujer con un símbolo religioso, como es la cruz, y al final lo que veo aquí es otro ataque, uno más, a nuestros valores. Otro ataque que va a hacer que ellos digan... ¿Crees que solamente se debería haber prohibido el uso del velo islámico y que en cambio se debería haber permitido el uso de la cruz o de la kipá? Para que quede claro, digo. Yo lo que creo es que tiene que haber un debate abierto. ¿Por qué no queremos que haya un velo? ¿Es porque es un símbolo religioso o es porque somete a la mujer? Entonces, que se haga un debate abierto y se diga, ¿queremos someter a la mujer? Bueno, pues vamos a debatir eso y a ver si lo aceptamos. Lo que no me valen son estos trucos, ¿no? Pero es que lo que dicen ellas, por ejemplo, es que ellas lo llevan voluntariamente y porque quieren. Entonces, ante eso no podemos decir que someta a la mujer, porque ellas mismas se enfadan mucho cuando se les cuestiona y dicen que lo llevan voluntariamente y que están encantadas de llevarlo. Entonces, el debate es complicado. Claro, algunas lo dicen, pero muchas otras las que puedan, tampoco pueden decir otra cosa. Tampoco puede decir, es un poco lo de Cuba, ¿no? ¿Qué tal no nos podemos quejar? O sea, que bien, y no, que no nos podemos quejar. ¿No? Claro, pues, pero... No, yo estoy seguro de que hay muchas que lo llevan por su voluntad y me parece estupendo que lo lleven, no importa. No a sus puestos de trabajo si el empresario lo decide, ¿no? A sus puestos de trabajo si el empresario lo decide. A mí lo que no me gusta de esta ley y lo que veo detrás de esto es un ataque a la Iglesia, perdón. Porque al final el mayor símbolo religioso en Europa es el crucifijo. Y esta ley lo que va a atacar principalmente es eso. Francisco. Ataque encubierto. Sí, yo lo que veo que aquí el Tribunal Europeo se equivoca, ¿no? Porque no llega al fondo de la cuestión, ¿no? Porque al final usa a la empresa, usa al empresario para quizás haber tenido que profundizar más en el tema, ¿no? Porque
el hecho de que la mujer vaya tapada en función de estos señores no es más que pues eso, ser sumisas, ¿no? Protegerlas del otro, pero de forma lasciva y obscena, porque es como piensa esta gente, ¿no? Pero quizás a esta gente lo que le haga falta es evolucionar un poco, ¿no? Quizás que las mujeres árabes se encuentren... Cuando dices esta gente, ¿es los musulmanes? Los musulmanes. Tengan que evolucionar un poco, ¿no? Y probablemente se empezarán a sentir un poquito más libres cuando no dependan tanto económicamente de sus maridos. Yo creo que esto puede ser un punto muy importante. Obviamente va a tardar muchísimo tiempo, va a depender de cómo se vaya desarrollando la sociedad y la relación de ellos con nosotros, pero ahí va a haber un punto de inflexión bastante interesante, ¿no? Carlos. A ver, la verdad es que lo que ha dicho Francisco me preocupa bastante, porque me coloca en una situación que es como uno de progre de programa. Y es porque ¿Eres el progre del programa, sí, porque Carlos, creo que la suya es una postura muy eurocéntrica, en el sentido de que considera que evolucionar es siempre ir hacia lo nuestro. No, has dicho evolucionar. He dicho evolucionar y no me voy a retractar de ello. No, por eso, has dicho evolucionar, y evolucionar es llegar a nosotros que tenemos el sistema perfecto, o a unos de determinados ideología perfecta, estándares democráticos y de convivencia. Claro, pero decir que son los nuestros. Donde ellos están viniendo, no lo olvidemos. Bien, porque donde ellos están viniendo. Nosotros todavía somos los fuertes. O sea, lo que yo quiero decir yo tengo mis dudas, pero... Bien, lo que yo quiero decir es que para mí no es tan importante, no es igual de importante como ellos decidan vivir, que decidan vivir en mi país. Es decir, mi problema es mi país, sí, claro. No es el suyo. Yo no estoy para nada de acuerdo con todos los que piden tenemos que intervenir en Siria, tenemos que intervenir en Irak. Déjales, es eso. Luego no nos podemos quejar si queremos llevar la democracia a todos esos países, que no les llevamos la democracia, llevamos la destrucción más absoluta, y luego quejarnos de que vengan aquí y de que vengan todas esas oleadas de refugiados. Es decir, tienes que quedarte con una cosa o con la otra, no puedes quedarte con las dos. Pero tú fíjate hasta qué punto llegan y lo harta que están en muchas ocasiones de llevar este tipo de velos y demás, que cuando vienen de vacaciones, las que pueden permitirse vacaciones a Occidente, a España, las ves como si fueran una española más o demás. Es decir, se sienten totalmente liberadas del yugo que llevan encima y que les imponen desde que tienen 10 o 12 años. Yo eso no lo sé. O sea, la revolución iraní de la que hablaba antes Pedro, la hacen las mujeres, ¿eh? O sea, hay una de las claves importantes cuando se empieza a prohibir el velo. Y se rebelan. O sea, es decir, es que hablamos de los musulmanes, parece que todas las mujeres que están ahí oprimidas. No, efectivamente hay muchas mujeres creyentes que entienden de una forma bastante radical o literal el Corán y que están en su derecho de hacerlo. Es decir, esa imposición de nuestra civilización es es un error tan grave como el que está sucediendo ahora, que es en el que tú tienes razón, que es el que ellos no lo quieran imponer a nosotros. Las sociedades tienen velocidades diferentes y planteamientos diferentes. Lo que sucede, y yo creo que es otro debate distinto, es decir, es que hay civilizaciones superiores a otra. Sí las hay. Claro. Insisto, el fundamentalista cristiano son las hermanas de la caridad de la Madre Teresa. Y el fundamentalista musulmán es otra cosa. Kiko, nos lo quieren imponer y en muchísimas ocasiones lo consiguen, porque a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, que es cómo consiguen seducir a su causa, en muchos casos al yihadismo radical, a alemanes, nativos alemanes, franceses. ¿Qué lleva? Españoles, franceses, belgas. ¿Qué lleva a un nativo holandés a convertirse al Islam, al más fundamentalismo? Dijo una cosa en uno de esos vídeos, repitió un refrán árabe que a mí me parece clave para entender bastante lo que está pasando, y es cuando uno ve un caballo famélico y débil y tal, y ve un caballo fuerte, elige siempre el fuerte. Y eso es lo que está pasando. Quiere decir que esos alemanes, a lo mejor perdidos en la modernidad, como los personajes de Houellebecq, y todo eso, es decir, que vacíos y tal, encuentran a alguien que les dice, no, yo esto no lo dudo, esto es cierto, y soy el fuerte. Y ven que su propio gobierno cede ante estos, dices, esto es donde quiero estar, estos me van a dar una serie de certezas, estos me van a proteger, aquí me voy a sentir en familia.
Es decir, eso es un aspecto psicológico muy importante y también en las mujeres. Voy a hacer un paréntesis. Oye, que hay argumentos también a favor de la islamización de Europa. En esa novela de W, volviendo. Es decir, el profesor, un descreído, un símbolo, un profesor universitario de Sorbona, efectivamente ateo, que está trabajando en la conversión de un escritor. Coge una escort, es decir, una prostituta de lujo para acudir a una cena, porque necesita ir acompañado después, y al final acaba conociendo a uno de esos profesores conversos, un nativo converso, en el que tiene 3 o 4 mujeres, una jovencita, una más mayor y quizá otra todavía más, que la que gobierna la casa, y se plantea él, y también le plantea otro, decir, oye, ¿quién está maltratando más a la mujer? Yo efectivamente tengo 3, pero bueno, aquí las cuido, aquí dentro de casa están bien, y tú, o sea, eso lo plantea como, es decir, ¿quién está maltratando a la mujer? Tú que la utilizas, la pagas y la echas, o yo que efectivamente tengo varias, pero tengo la obligación también de cuidarlas durante tiempo. Es un concepto totalmente distinto de la mujer. Es un concepto totalmente distinto de la mujer. Pero es que me decir, o sea, que yo me refiero a no caer. No es un voy a decir una palabra también en plan progre. Espera, termina, Pedro, Francisco, un segundo, termina Kiko y ahora os doy paso a vosotros. Una palabra también así en plan progre, como que no caer en la xenofobia, es verdad, odio la palabra, sí, odio porque se etiqueta, pero es decir, no es porque sea de fuera es peor, oye, a lo mejor a algunos les funciona, que el problema no es ese. Es que nos lo quieran imponer. El problema es que se quiere imponer, el problema es que nos queremos suicidar, el problema es defender a los indígenas, a la cultura indígena europea, a su religión, a su cultura, a su tradición, a su historia y su supervivencia demográfica. A mí el ejemplo que traías no me vale. Es decir, que me esté comparando una prostituta con una mujer ama de casa... No, pero refería al trato que le da el varón. Al trato, o sea, que el varón le trataba... Ojo, que los mayores usuarios de prostitución son ellos, son los islamistas, muchos de ellos. Cuidado, a mí me hubiera gustado que este señor hubiera hecho una comparación de un hombre y una mujer, marido y mujer, junto con ese... y las 3 mujeres, a ver quién es el egoísta y quién es el egoísta, y a ver quién le dedica más tiempo y mayores veleidades a su mujer, o el que le dedica menos a sus mujeres, y el que las utiliza en función de las edades que tienen para que le resuelva las diferentes etapas por las que pasan. Pero sí estoy de acuerdo con eso, pero estoy de acuerdo. Pero eso es otro debate que es que yo creo que la civilización cristiana occidental es superior a la islámica. Creo que para mí es una evidencia histórica, pero creo que ese es otro debate, me refiero. Kiko, no el de la dejamos hablar un poquito a Pedro. Es que acabas de pronunciar una herejía, una blasfemia por la que puede ser condenado en la pira de Twitter por el imperio progre. Que la civilización cristiana es superior. Entonces, querido Kiko, me parece que vas a tener que ponerte el casco cuando salgas de aquí. Has mencionado un personaje de la novela de Sumisión que a mí me parece fascinante, que es este profesor converso al Islam con 3 o 4 mujeres. Pero no has mencionado lo que me parece a mí más fascinante de su personalidad, que es un personaje que proviene de la extrema derecha, no sé si de un ambiente neonazi y tal, furibundamente antiliberal, antidemocrático, y que él descubre que los europeos no quieren ser salvados, que los europeos son los primeros que abjuran de esa civilización cristiana. Lo hemos visto en el box y entonces dice, pues yo para acabar con esta basura que considero que es pues el sistema demoliberal y demás, solo veo una manera, que es convertirme al Islam. Es verdad, eso pasa. O sea, eso es para mí es lo fascinante de ese personaje, porque también te indica que muchas personas muy inteligentes y que se dan cuenta que estamos en un fin de época, pues claro, se sienten atraídas, como decíais antes, por lo fuerte, por el caballo fuerte y poderoso. Y en este momento, como tal, parece el Islam. Hemos preguntado a José Javier Esparza el porqué de esto que estamos debatiendo en estos momentos, por qué hay personas que se sienten atraídas pues por ese islamismo radical y por ese tema que abordábamos también antes de esas segundas generaciones de musulmanes que han nacido en Francia, que han nacido en cualquier país europeo y que aún así quieren volver a sus raíces. Nos lo ha explicado. Yo creo que fundamentalmente el auge del salafismo, más bien, es decir, del fundamentalismo islámico en las generaciones más jóvenes obedece, primero, a un evidente fracaso de integración por parte de las sociedades europeas. En segundo lugar,
y está claro, a una muy difícil integración de las comunidades musulmanas en nuestro entorno cultural. Y tercero, y muy importante, en la carencia de altura moral, así hay que decirlo, de las sociedades europeas para mostrar nuestro mundo como un sitio donde alguien se deba integrar. Y si negamos el hecho de que nuestras sociedades son formalmente decadentes, no conseguiremos jamás resolver el problema. Eso opinaba Esparza, pero esta misma semana el ministro de Asuntos Exteriores turco, del que es imposible pronunciar su nombre, o sea que no se lo voy a decir, aseguraba que dentro de muy poco tiempo va a haber guerras de religión en suelo europeo. Vamos a escuchar qué decía exactamente y ahora lo comentamos. ¿Dónde iréis? ¿Hacia dónde estáis llevando Europa? Habéis empezado a hundirla. Estáis arrastrándola al abismo. En Europa pronto empezarán las guerras de religión. Advertencia, amenaza, ¿qué opináis? ¿Es verídico, es verosímil? ¿Tú te acuerdas de la madre de todas las batallas? En general, el mundo oriental, podríamos decir, porque en este caso es turco, no es árabe, pero están muy influidos por ellos, es muy exagerado. Quiere decir que, igual que habla de la madre de todas las batallas y tal, pues son cosas... No utilizan el lenguaje como vosotros, son muchísimo más exagerados. Las cosas que ha dicho Erdogan, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Es decir, lo pagarán y tal. Fijaos que yo creo que estas declaraciones hay que mirar dónde se enclavan, ¿no? Y dónde están inmersos ellos ahora mismo. Ellos ahora mismo están inmersos en una campaña para modificar la Constitución y dar un golpe de Estado por parte de Erdogan, ¿no? Y proclamarse sultán de todas las Turquías y de todos los tiempos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero yo creo que ese tipo de si no guerras, rebeliones, ya las estamos empezando a ver. De hecho, las hemos comentado aquí durante toda la noche y hemos estado viendo vídeos, con lo cual no es nada novedoso. Pero claro, también tenemos que ver y enmarcarlas dentro de lo que los turcos pretenden con la Unión Europea, ¿no? Yo creo que ese es un factor clave, ¿no? Y es un factor de presión para intentar doblegar el testuz de la Unión Europea y que, independientemente de pasarles el cheque, les pueda conceder lo que ellos más quieren y más desean, que es la libertad de movimiento por toda Europa para sus ciudadanos. Que eso sí que sería un grave error de la Unión Europea y ahí sí que tendríamos una invasión. Carlos, hay una cosa muy importante. Nos has dicho ya que son exagerados, pero... pero hay una cosa muy importante. Erdogan dijo una cosa que me parece mucho más gordo que esto, porque guerras de religión, bueno, pues tal, que dijo... algo así como, y así van a reaccionar mis turcos en Alemania. Eso es muy importante porque es decir, yo voy a hablar de lo que es real, no de lo que es legal. Y nosotros estamos insistiendo, y eso prácticamente es el núcleo del debate que tenemos, por ejemplo, con los liberales, es, no, pero este hombre es un alemán más. Y lo que hay que decir es, no, un papelito no convierte una cosa en real. Y cuando Erdogan dice estos son mis turcos, sabe perfectamente lo que hace. Y la reacción que tuvieron fue efectivamente salir en manifestación todo con banderas. Y de hecho han intentado interferir en las elecciones holandesas. Ojo, que eso es muy importante. Y de hecho, han interferido. Pero no me digas, eso no lo Alonso, por favor, dejad hablar de Alonso, que es que para el pobre que lleva intentándolo 5 minutos. Yo no me reiría mucho de estas advertencias, amenazas, como las queráis llamar, porque al final... todo el mundo nos está avisando, todo el mundo nos está diciendo os queremos invadir, nos lo ha dicho Al-Qaeda, nos lo ha dicho el ISIS, nos lo dice cada terrorista islamista al que pillamos con las manos en la masa. Y hacen spots amenazando. Gaddafi lo dijo. Gaddafi, y ahora nos lo dice nuestro socio de la OTAN, nos lo está diciendo. Me da igual si es por motivos internos de política, del referéndum y de no sé qué. Es una cosa que nosotros sabemos que estamos en guerra ya con ellos, esto se sabe, por lo menos desde 2001, desde el 11S, y no nos atrevemos a decir. Y él ya se ha atrevido a decirlo y a hablar de esto. Con lo cual yo no me reiría, todo el mundo sabe que algo hay y de momento él ya lo ha dicho. Nos quedan 5 minutos de programa y me gustaría que nos fuéramos hablando sobre lo que ha dado título a este especial, y es esa pregunta que para muchos puede ser apocalíptica. Decía Carlos Esteban que los turcos sabemos que son muy exagerados. ¿Son exageradas también las teorías que afirman
que en no muchos años Europa puede estar absolutamente islamizada, las mujeres occidentales vernos obligadas a llevar burka, niqab, hijab, pañuelo, lo que sea, que vamos a vivir bajo la ley de la Sharia? ¿Creéis que es exagerado, que es una teoría descabellada? Kiko. Yo escribí hace 8 o 10 años en La Gaceta una anécdota de una peluquería, en la que una peluquera estaba contando, no a mí, sino a la persona de al lado, estaba contándole lo que había sucedido, lo que había vivido esa mañana. Y era que había llegado una mujer con un pañuelo, con un hijab, a la peluquería, se la había quitado, y la peluquera, pues con intención de lisonjearla y de alabarla, pues hablaba lo bonito que era el cabello. Mira, este cabello tan bonito, este pelo tan bonito, ¿cómo lo llevas tapado, ¿no? Entonces la mujer se levantó, ya renunció al servicio de peluquería y muy enfadada le dijo: yo llevo esto porque quiero, y vosotras, dijo señalándole más, vosotras lo llevaréis porque os obligaremos. Esa es la revolución silenciosa, y esa es la invasión silenciosa que estamos viviendo en Europa. Hay mujeres, no hombres musulmanes, también mujeres, ¿no? Y además hay una población fuerte, contundente, como haciendo un resumen de todo lo que habéis dicho, con ideas fuertes, que cree en sí misma y por eso tiene hijos. Es decir, uno de los puntos de mayor demografía del mundo creo que son los territorios palestinos, de los menos Israel, que está muy europeizada. Israel ha subido muchísimo. Ha subido, sí, pero hace muchos años, hace pocos años, tenía las tasas europeas, no es nuestra, es decir, una escasa tasa demográfica, y ellos tienen una tasa demográfica, tienen ideas contundentes, creen en lo que hacen y creen que somos una población, una sociedad y una civilización decadente. Si no cambia esa civilización, si no encuentra otra vez su identidad, evidentemente... Lo que yo sí que tengo claro es que ellos ya sí tienen a sus soldados dentro, ¿no? Tienen a sus soldados dentro de toda la Unión Europea, y tienen a los brazos ejecutores en Libia. Salieron de Irak, pasaron por Siria, intentan traer Turquía y no han podido, y han venido a a Libia. Y de ahí están en las orillas del Mediterráneo en cualquier momento, y a la mínima van a saltar. Me estoy refiriendo a ISIS, al brazo ejecutor de... Alonso. Yo, al margen de si va a haber una invasión definitiva o no, lo que está pasando ahora es que hay una parte de la sociedad, que es la izquierda progre, los medios de comunicación básicamente, que están colaborando con esta invasión. Y estamos viendo, hace poco he visto reportajes en medios importantes, en Bloomberg, en The Independent, vendiéndote el velo islámico como una moda modesta. Y te lo venden así en el titular. Viene la ropa modesta. No solo esto, luego en National Geographic la portada es de una familia de refugiados, esta es la nueva familia europea, y luego te saca al mes siguiente la familia europea, de verdad, que no tiene que tener hijos y qué tal, ¿no? Entonces, creo que tenemos una quinta columna de gente que, no sé si va a haber invasión, pero desde luego hay gente aquí, nuestra, que la está deseando. Llevamos 2 síes. Carlos Esteban. Bueno, la demografía es destino, eso es indudable. Es decir, si ahora nacen 2 niños, habrá 2 niños dentro de 20 años que tengan 20 años. Eso es impepinable. Entonces, evidentemente, nosotros no tenemos hijos, ellos tienen hijos y están viniendo en masa. Eso es un dato tal. Yo creo que la realidad es sucia. Para mí eso es muy importante. Yo creo que la realidad es sucia, nunca es una cosa, pues va a haber una invasión, entonces vamos a ser musulmanes. Creo que va a ser muchísimo más confuso, y sobre todo va a depender mucho de a cuándo sea el momento en que la rana salta del agua hirviendo. Le diría, la caída de Roma. Sí, pero fue muy lenta, ¿eh? Pero fue muy lenta, efectivamente. Y sobre todo que estamos hablando, la caída de Roma vino con una romanización. Carlos, estamos fuera de tiempo, sé más rápido que la rana. No, lo que quiero decir es que va a ser, que es posible que haya covadongas, es decir, que sea confuso. O sea, un sí a medias de Carlos Esteban, y terminamos con Pedro Fernández Barbadillo. Quiero mostrar un poco de esperanza, porque si no me compro ya una finca en la Patagonia y me voy preparando para marcharme ahí. Un programa como este hace 15 años habría sido imposible de hacer. Hoy se puede hacer, hoy se habla de esto. España, lo he dicho yo varias veces, es la reserva espiritual de la progresía, y en otros países europeos están mucho más avanzados en estas discusiones y en estos debates. Quiero acabar, si me permites, con una cita de mi admirado Nicolás Gómez Dávila. El progresista ignora que en la historia no hay nada gratuito, que hay que pagar por todo. A ver si esto entra en las cabezas de muchos. Pues a ver si entra. Muchísimas gracias, Pedro Fernández Barbadillo, por habernos acompañado esta noche. Gracias, buenas noches. A vosotros. Carlos Esteban, buenas noches.
Francisco Trejo, buenas noches. Gracias. Kiko Méndez Monasterio. Buenas noches, estás muy guapa con el hijab ese, con el burka. Muchas gracias, me lo he puesto voluntariamente, espero no tener que volver a ponérmelo. Alonso de Mendoza, gracias por habernos acompañado, buenas noches. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Como ven, tema apasionante, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, lo repetiremos seguro. De momento, pasen buena noche y hasta el próximo sábado.